Hola, mi nombre es Javier Samio, soy profesor de Historia de la Música 4, Argentina y Latinoamericana. La unidad de hoy va a tratar sobre la música, la sociedad y la cultura en la Argentina y fundamentalmente en la Buenos Aires del periodo del Virreinato del Río de la Plata. En el año 1776, el rey Carlos III dicta la cédula por la que se crea el Virreinato del Río de la Plata y se impone como capital a Buenos Aires. Como vemos en el mapa, los países que comprenden el Virreinato del Río de la Plata son Argentina, parte de Chile, Uruguay, Paraguay, parte de Bolivia y el sur de Brasil. Era una Buenos Aires muy distinta a la que conocemos hoy. Tenía apenas 24.000 habitantes, como podemos ver ahí en las imágenes. Estaba fundamentalmente apoyada sobre el puerto y la aduana era su manera de ingreso más importante. En la ciudad ya había conocido o había tenido la posibilidad de tener un teatro, el Teatro de Ópera y Comedia, fundado en el año 1757. Era una iniciativa de un comerciante de la ciudad con la autorización del virrey y la oposición de la iglesia, que se opuso desde ese momento de su creación hasta su cierre definitivo en el año 1861. Recién en el año 1783 Buenos Aires iba a poder volver a tener otro teatro, que era y fue el Teatro de la Ranchería, emplazado en la zona de San Telmo, construido en lo que había sido un viejo mercado abasto de los curas jesuitas. Contaba con techo de chapa, podía albergar algo así como 1200 espectadores. En ese lugar era el lugar y el centro de la burguesía y de los españoles que vivían en ese momento en la ciudad. Los géneros musicales que se practicaban ahí eran la zarzuela y se cantaban tonadillas. La zarzuela era un género menor, pariente de la ópera, que estaba muy de moda, había estado muy de moda en España. Y a todas horas sentirte respirar cerca de mí. Porque nunca me escuchaste sin testigo ni temor. Sé que tienes una pena que no me quieres decir. Guarda que tus secretos son sagrados para mí. Y las tonadillas eran pequeñas canciones con cierta influencia de la música árabe que se cantaban en los entreactos y de los cuales eran muy populares y a veces con tonos picarescos. El Teatro de la Ranchería, que como dijimos se había fundado en el año 1783, en el año 1792 el teatro se prende fuego a raíz de un accidente que tuvo porque cayó una bengala sobre su techo de paja. Dicha bengala venía suspicazmente de una parroquia cercana en el medio de la conmemoración de una festividad religiosa. Buenos Aires así va a estar más de una década sin un teatro propio. Había otros lugares donde también se practicaba, digamos, de alguna manera la música culta. Uno de ellos era la iglesia, que algunas iglesias tenían pequeñas orquestas. La catedral, por ejemplo, llegó a tener una orquesta con 9 músicos. Pero el principal atractivo que tenían las iglesias eran los órganos. Estos órganos, muchos de ellos habían sido traídos directamente de Europa y armados acá, y otros eran directamente construidos. Para ello tuvieron que venir artesanos especializados en ello. Uno de ellos, por ejemplo, fue Louis Given, un francés que se instaló en la región y que construyó gran parte de los órganos que aún podemos ver nosotros, la mayoría que ya no funcionan, pero que están emplazados en las catedrales metropolitanas, tanto de Buenos Aires como de Córdoba. Ahí podemos ver en las filminas algunos de esos viejos órganos. Otro lugar social y cultural de la época era la tertulia. Las tertulias eran lugar de reunión, fundamentalmente, en donde se
recitaban poesías y también se bailaba. Las danzas que se bailaban eran las que estaban de moda en Europa. Los vals, el minué, las contradanzas y otras danzas que tenían que ver con lo europeo. Esto, junto con la moda, como habíamos dicho antes, de la música que se escuchaba y se practicaba, tenía que ver con tratar de reforzar el sentimiento europeizante que quería tener el virreinato, dado que, como ya estuvimos viendo, la corona se sentía amenazada tanto en lo cultural, por lo que venía desde afuera, que no fuera de España, como también en lo territorial, por lo que estaba pasando con Brasil o con Portugal, con el reino de Portugal. Otro lugar que también significó parte de la cultura metropolitana o de la ciudad fue el candombe. Existía todavía la esclavitud y estos esclavos, africanos en general, en esta región trabajaron más que nada en lo que serían los servicios. No fueron tratados o explotados como más en el norte para los trabajos en el campo. Y además se les permitían ciertas costumbres, la práctica de ciertas costumbres. Una de ellas era la práctica del candombe. Candombe, que su traducción es justamente reunión, era una manera de bailar y de hacer música y de socializar que tenían. Y fue parte, digamos, de la construcción de una cultura porteña. Recién en el año 1804, Buenos Aires va a volver a tener otro teatro propio, que va a ser el Coliseo Provincial. Este teatro, que podía llegar a albergar 1400 espectadores, estaba en la actual avenida Perón. El teatro fue construido por iniciativa del virrey Cisneros y atravesó todo lo que pasó en la época. Por ejemplo, sufrió bombardeo durante las invasiones inglesas y parte de su destrucción, que lo mantuvo varios años cerrado. Y cuando se reabrió, dentro del mismo Coliseo se sintió los nuevos aires que venían de la Revolución y de la Independencia. A partir de ahí comienza una nueva historia para la ciudad de Buenos Aires y para nuestro país, que vamos a tratar en otra unidad. Así que espero que les sea útil y nos estamos viendo.